con Santiago Pacheco. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en gestión de la construcción. Tiene un diploma, un certificado de Lean Construction Management por el Instituto Lean de España. Él también es ingeniero de producción e investigador de Motiva S.A. Es asistente en docencia en cursos de planificación, logística, en la construcción, por más de 5 años también en la Universidad Católica, y es coautor de más de 10 artículos de investigación presentados en congresos internacionales, en todo lo que es la gestión de la construcción y también en revistas indexadas de alto nivel. De manera que tenemos aquí a Santiago Pacheco, y ya te he dado los atributos de coanfitrión para que puedas iniciar tu exposición. Gracias, Santiago. Perfecto, Carlos. Gracias. Buenas noches con todos. ¿Ahí se ve mi pantalla? Correcto, se ve bien. Sí, perfecto. Buenas noches con todos. Gracias por su presencia. Gracias a Carlos por la invitación. Y también gracias a 360 Link por la oportunidad de estos webinars que nos ayudan pues, a difundir el conocimiento en estas épocas difíciles que estamos viviendo, ¿no? El tema que les traigo hoy es Choosing by Advantages, un sistema para toma de decisiones. Entonces, bueno, empezamos preguntándonos cuántas decisiones tomamos al día, ¿sí? Una decisión es algo muy común para todos, tanto así que podemos preguntarnos cuántas veces tomamos una decisión al día. Y las respuestas son muy variadas. Quizás alguno diga 100, 200, alguien se anima a decir 1000. Bueno, una investigación realizada por Huawei para el desarrollo de inteligencia artificial determinó que tomamos aproximadamente 35.000 decisiones al día. Sin embargo, muchas de estas no son conscientes, ¿no? Igual que nuestra computadora en estos momentos está realizando procesos en segundo plano que nos permiten concentrarnos en las decisiones importantes. Al igual que nuestra computadora trabaja así, también nuestro cerebro hace lo mismo. Entonces, digamos que son alrededor de 100 decisiones al día de las que podemos ser conscientes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, qué ponernos en mañana, cuántas cucharadas de azúcar ponerle a nuestro café, si tomar una ruta u otra al momento de trabajar. Entonces, son 100 decisiones que tomamos al día de distinta importancia, ¿no? Dentro de esas 100, también está, por ejemplo, dentro de nuestras obras, qué proveedor escoger, a quién contratar para el cargo de residente de nuestro proyecto, y decisiones por el estilo que son más importantes, ¿no? Aproximadamente tomamos 6 decisiones cada hora, quizá la mayor parte de estas se concentre en nuestro horario de trabajo. La referencia de estos datos es de un estudio de 10.000 europeos realizado por Huawei, como les comenté. Entonces, ahora la forma en la que tomamos decisión, porque así como hay decisiones de distinta complejidad, también nosotros las decisiones de distinta forma a lo largo de todo el día. Para ilustrar este concepto, tomemos un ejemplo. Bueno, estamos en el año 2020 y a pesar de la difícil situación, el próximo año se van a llevar a cabo varias conmemoraciones, varias celebraciones por el Bicentenario de Independencia. Entonces, imaginemos que el presidente Martín Vizcarra le encarga a la ministra Sonia Guillén escoger al escritor peruano del siglo. Entonces, para esto, bueno, la ministra formará su comisión y la comisión definieron que iban a haber 3 postulantes al premio, ¿no? Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique y Julio Ramón Ribeiro. Entonces, luego surge la pregunta, ¿cómo usa esta decisión? ¿Cómo lo escogemos? Como es algo típico de los concursos, seleccionan a un comité especial en este de 100 reconocidos críticos literarios quienes van a ayudar a, tanto nacionales como internacionales, van a ayudar a tomar la decisión. Para este caso, y pensando también poder tener un segundo puesto o una mención honrosa, con este fin, decidieron que los votantes iban a expresar no solamente quién consideraban que iba a ser el mejor autor, sino quién podría ser segundo y quién podría ser tercer mejor escritor peruano del siglo, ¿no? Y aquí tenemos los resultados. Entonces,
Para este ejemplo, que 36 personas de las 100 tomaron a Vargas Llosa como primer puesto, a Julio Ramón Ribeiro como segundo puesto y como tercer puesto a Bryce. Luego de 4 personas decidieron que el primer puesto sería Bryce, el segundo Ribeiro y el tercero Vargas Llosa. Y el restante, los 30 votantes restantes, colocaron como primer puesto a Ribeiro, segundo a Bryce Echenique y tercero a Vargas Llosa. Esto nos da el total de 100 votantes. Y bueno, la ministra al ver este resultado dijo, bueno, tenemos un ganador, ¿no? Vargas Llosa ha tenido 36 votos de los 100 especialistas y deberíamos darle el premio. Bueno, va junto con representantes de su comisión a expresarle esta decisión al presidente y revisando la data con el presidente, este cuadro, se dan cuenta de un detalle y es que 64 votantes piensan que Bryce Echenique o Ribeiro son un mejor candidato para el premio que Vargas Llosa. Entonces, dudamos un poco de la decisión, ¿no? En este caso, ambos deciden tomar otra forma de decidir. ¿Y qué les parece si hacemos una segunda vuelta? Bueno, vamos a una segunda vuelta. El resultado parece obvio porque ya tenemos la intención de votos en orden. Veamos lo que pasa. Como es lógico, quienes habían tomado a Ribeiro como primer puesto, en este caso, escogieron a Bryce, que era su segunda opción. Ellos sumaron 64 votos para Bryce Echenique en la segunda vuelta y resultó como ganador. Este ejercicio, en una segunda vuelta, nos da otro ganador, ¿no? Y nuevamente se presentó comisión, lo explicaron, pero tras las dudas de la primera elección, fueron cuestionando un poco el resultado. Y es que 66 personas consideran que Julio Ramón Ribeiro es un mejor candidato que Bryce. Entonces, nuevamente, pareciera no muy justa la decisión. Entonces, bueno, a la comisión se le ocurre tomar otra forma de decidir para tratar que esta decisión sea más justa. Estamos hablando de un premio muy importante en la historia del Perú. Entonces, deciden hacer una especie de scoring o ponderación. Vamos a ver, digamos que quien otorgó el primer puesto asignó 3 puntos a ese autor, quien escogió a alguien como segundo puesto le otorgó 2 puntos, y quien escogió a alguien como primer puesto le otorgó 1 punto. De esta forma, podemos hacer cálculos de cuántos puntos obtuvo cada uno y con ello saber de cierta forma quién es el ganador o quién es el escritor peruano del siglo. Vamos a ver qué sucedió. Calculamos, para Vargas Llosa, por ejemplo, tenemos 3 puntos que le otorgaron al nombrarlo primer puesto los 36 votantes y 1 punto que le otorgaron los otros 64 votantes al considerarlo tercer puesto, dando un total de 172. Para el caso de Bryce, tenemos que 3 puntos le otorgaron 34 votantes que lo consideraron primer puesto, 2 puntos le otorgaron los 30 votantes que lo consideraron segundo puesto, y 1 punto los 36 que lo consideraron tercero. En el caso de Ribeiro, tenemos que 3 puntos de la misma forma le asignaron los 30 que lo consideraron primer puesto, y 2 puntos los 80 que lo consideraron segundo. Entonces, como resultado de cálculo, tenemos que Ribeiro obtuvo 250 puntos. A estas alturas ya nos preguntamos, ¿tenemos un ganador realmente? Bueno, quizás podamos tener dudas acerca del resultado, pero hay algo que nos queda claro, o que nos hemos dado cuenta de este pequeño ejercicio, es que la forma en que tomamos decisiones importa. Acá les muestro un modelo de SUR en 1999, quien dice que los métodos nos llevan a tomar decisiones, que estas decisiones nos llevan a tomar acciones y que estas acciones producen resultados.
para nosotros, para nuestro proyecto o nuestra empresa. Entonces, el Sur en una frase nos indica que si el resultado importa, entonces el método de toma de decisiones importa. Yo a esto le añadiría que mientras más importa el resultado, entonces más importa el método de toma de decisiones. Regresemos al gráfico para entenderlo. Si es que estas decisiones, si es que estos resultados nos importan, qué tan buenos o qué tan malos sean, entonces nos importan las acciones para tener esos resultados, nos importan las decisiones que vamos a tomar para que nos lleven a esas acciones, y nos importará también el método de toma de decisiones que utilicemos. Entonces, regresando, mientras más nos importan los resultados de una decisión, más nos debe importar el método de toma de decisiones, o más riguroso debe ser el método de toma de decisiones que usemos, ¿no? Entonces, pasemos a hablar del tema, de Choosing by Advantages, o elección en base a ventajas. Quizás alguno de ustedes un poco del tema. Se está hablando bastante en construcción al respecto últimamente, pero muchas veces se le está tomando como una herramienta. Nosotros lo que queremos en esta presentación dejar claro es que debemos verlo como un sistema de toma de decisiones, que tiene quizás muchas herramientas dentro, que tiene definiciones, que tiene otros componentes que lo vuelven un sistema, y tienen herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. La idea de Choosing by Advantages es que tomemos decisiones consistentes, decisiones que puedan ser compartidas con otras personas, que puedan ser discutidas, incluso tomadas en conjunto o en grupo, que puedan ser revisadas luego de ser tomadas, y que sean un respaldo para las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, vamos a ver, este sistema fue desarrollado por Jim Sur, presentado en 1999 en un libro, ahí ven la carátula del libro. Bueno, pero ¿quién fue Jim Sur? Jim Sur es un granjero, profesor y sargento del ejército de los Estados Unidos. Fue ingeniero civil también. Y él trabajó durante muchos años en un organismo del Estado norteamericano que se dedicaba a ver todo lo que es el control forestal. Entonces, tenían que tomar en su división constantemente decisiones, y a lo largo de toda su carrera fue desarrollando un método, porque tenía mucha curiosidad acerca de cómo tomamos las decisiones y cómo estas decisiones que tomamos nos llevan a resultados distintos. Entonces, bueno, al retirarse él en 1999, publica este libro. Y este libro, que incluye el sistema de decisiones que vamos a conversar hoy, ha sido rescatado por Hal McComber y por Tom Elaine para utilizarlo en Lean Construction en los últimos años. ¿En qué casos se ha usado, por ejemplo, Choosing by Advantages refiriéndonos a construcción? Por ejemplo, en el diseño del Hospital de San Francisco, diseñado por Sutter Health, para definir las prioridades de transporte en el estado de Ohio, y recientemente está siendo utilizado y propuesto su uso para el Lean Design y el Integrated Project Delivery. Nosotros en esta presentación queremos presentarlo como una herramienta que puede usar en estos casos, sí, pero también es muy útil para ser usada dentro del ámbito de construcción en el día a día de mucho del trabajo de nosotros, ¿no? Entonces, comencemos por la característica principal, que es el nombre del Choosing by Advantages, que son las ventajas. ¿Por qué hablamos de ventajas? Un pensamiento natural para tomar decisiones es hablar de ventajas y desventajas. Nosotros, cuando queremos tomar una decisión concisa o pensada, y alguien nos dice, oye, estoy tomando esta decisión, oye, piénsatelo. Otra forma de decirlo es, oye, ¿has analizado los pros y los contras, las ventajas y las desventajas de esta decisión que estás tomando? Entonces, quizá cuando tengamos una sola opción, las ventajas y las desventajas, sí, es una buena forma de tomar decisiones. Pero cuando tenemos más de una, esta forma de tomar decisiones comienza a presentar problemas. Vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos este caso. Vamos a comprar un helado y nos dicen, bueno, tienes dos opciones. Puedes comer el helado en cono o podemos dártelo en un vasito. Bueno, es una decisión sencilla, en este caso para el ejemplo, pero vamos a ver si tenemos que analizarla un poco más con ventajas y desventajas. Comencemos, por ejemplo, con las ventajas
del helado en cono. Bueno, la principal ventaja es que hay más alimento para comer, ¿sí? Eso quiere decir que aparte del helado que nos podemos comer, también vamos a comernos el... La ventaja de tener helado en cono, quizás, es que es más seguro frente al movimiento. Es más difícil que se nos caiga el helado si está servido en un vasito, a que si el helado está servido en cono. Sigamos con las desventajas. La desventaja de comer helado en cono es que tiene una alta probabilidad de que se caiga. Y si revisamos, por ejemplo, la desventaja de comer en vaso, es que genera contaminación. ¿Sí? Genera una contaminación adicional ese vasito porque hay que botarlo en algún sitio. Entonces vamos a ver, en estas ventajas y desventajas que hemos desarrollado un poco de manera intuitiva, nos damos cuenta que hay dos que se parecen mucho, ¿no? Seguro frente al movimiento, en el caso del vasito, y alta probabilidad de que se caiga en el caso del cono. Este es un error y natural que se presenta cuando consideramos ventajas y desventajas, y es que lo que es una ventaja para una alternativa es una desventaja para la otra alternativa. Esto puede complicar un poco nuestra decisión porque nos lleva a duplicar un solo factor, duplicarlo como ventaja de una alternativa y desventaja de la otra. ¿Qué pasa si hablamos solamente de ventajas? Bueno, las ventajas de comer helado en cono serían más alimento para comer y no genera contaminación. Si se dan cuenta, como estamos hablando de ventajas, de cosas positivas, la desventaja que teníamos antes en helado en vaso, que es la generación de contaminación, podemos llevarla ahora como una ventaja del helado en cono. Y las ventajas del helado en cono es que es seguro frente al movimiento. Pero hay algo más. Cuando hablamos de ventajas, estamos comparando dos alternativas. Tenemos que darnos cuenta que realmente estemos comparando las dos alternativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo estoy participando en una carrera de 100 metros planos, bueno, como ingenieros sabemos que cuando participamos en una carrera de 100 metros planos hay muchos factores que pueden llevar a que este resultado sea de una manera o de otra. Entre ellos puede ser la velocidad inicial, la aceleración, la velocidad máxima, quizás entra por ahí también la resistencia, tenía en toda la carrera, la velocidad de partida, pero como somos ingenieros podemos saber que hay un solo factor en el que se puede resumir todo eso, que es la velocidad promedio del corredor. ¿Sí? Como estamos hablando de una distancia única, 100 metros planos, podemos hablar que finalmente el tiempo que uno hace para terminar la carrera, para terminar los 100 metros planos, es el único factor que podemos considerar y que representaría todos los demás, ¿no? Pero luego nos damos cuenta, y bueno, si yo participara en una carrera de 100 metros planos, no depende de cuánto uno demore en recorrer los 100 metros planos para saber si voy a ganar o no. Tengo que saber contra quién estoy compitiendo, ¿sí? Si estoy compitiendo contra los integrantes de mi familia en mi casa, probablemente gane. Pero si estoy compitiendo contra atletas profesionales, lo más probable es que pierda. Entonces, para yo ganar la carrera, no importa realmente cuántos segundos me demoro, sino cuántos segundos menos o más me demoro que mis competidores. Ese es el concepto general de ventajas, ¿no? Entonces, ese concepto claro, hablemos de las ventajas que hemos colocado aquí en el PowerPoint. Por ejemplo, tenemos, bueno, más alimento para comer, se entiende, no genera contaminación. ¿Qué pasaría en el supuesto caso que el helado en vasito tampoco genere contaminación? No sería una ventaja. Entonces, quizás una mejor expresión de esta ventaja sería que genera menos contaminación. Ahí sí estamos poniéndolo como una ventaja. De igual forma, seguro frente al movimiento, ¿qué pasaría si este cono de helado o este helado servido en cono fuera muy seguro frente al movimiento? Entonces ya no sería una ventaja que sea seguro frente al movimiento, ¿me dejo entender? En este caso, la forma adecuada de expresar la ventaja sería más seguro frente al movimiento. Entonces, ahí hemos visto la definición de ventajas, pero vamos a ver
¿cuál será la elección? ¿De qué va a depender la elección? La elección dependerá del caso en el que estemos evaluando, de quién lo esté evaluando y para qué lo esté evaluando. Por ejemplo, si es que estoy evaluando comprar ese helado para mi hijo, probablemente la ventaja de que es más seguro frente al movimiento pese más o sea más importante que haya más alimento para comer o menos contaminación. ¿Sí? Entonces, quizás en ese caso escogería el helado en vaso y por contrario escogería el helado en cono. Si se dan cuenta, para poder conversar, para poder hablar de ventajas, hemos tenido que definirlas. ¿Sí? Entonces, como parte de un sistema es necesario tener definiciones claras, compartidas entre todos. Les explicaba que justamente la idea del Choosing by Advantage es poder compartir la decisión con otras personas, poder expresar la decisión con otras personas, todo su proceso, y poder quizás tomar una decisión entre dos personas a la vez. Para eso necesitamos definiciones claras, que nos permitan hablar el mismo idioma. ¿Qué definiciones necesitamos para la toma de decisiones? Tener algunas alternativas, factores, criterios, atributos y ventajas. Suelen confundirse, ¿no? Podríamos decir, ¿qué factores estás usando para esta decisión? Podríamos decir, ¿qué criterios vas a utilizar para tomar esta decisión? Y podríamos decir, ¿qué atributos estás revisando para esta decisión? Pero para poder hablar con propiedad en conjunto, tenemos que llegar a definiciones que es una especie de consenso bajo el que nos vamos a guiar en adelante para este sistema. Veámoslo con el ejemplo, creo que queda mucho más claro que una definición en texto. Entonces, en este caso, ¿cuáles son nuestras alternativas? Bueno, serán A y B. Helado en cono o helado en vaso. ¿Qué factores hemos considerado para esta decisión? Los factores son una categoría de atributos, ahora vamos a ver lo que son atributos, pero son una categoría de atributos que resultan importantes para tomar la decisión. En este caso, nosotros hemos dicho cantidad de alimento, seguridad frente al movimiento y generación de residuos. En el ejemplo anterior, los tres factores que hemos utilizado. ¿Qué criterios hemos utilizado? Acá es importante definir que a veces tendremos criterios obligatorios y criterios que no son obligatorios, pero hay algo que nosotros preferimos frente a otra cosa. Me explico mejor con los ejemplos. En el factor de cantidad de alimento, el criterio es que más alimento es mejor. Esto también debe depender de qué decisión estoy tomando, ¿sí? Quizás si estoy a dieta y quiero consumir menos calorías, para esa decisión en particular, menos alimento sea mejor. Pero en este caso, estamos considerando para cantidad de alimento que más alimento es mejor. Vamos a ver, seguridad frente al movimiento. Bueno, en este caso, más seguridad es mejor, ¿sí? Más seguridad frente al movimiento significa que el helado, por más que yo lo coma, o me mueva de un sitio a otro y me lo como, no se va a caer. Entonces, más seguridad frente al movimiento es mejor. Y en generación de residuos, tenemos que menos residuos es mejor. Ahora vamos a ver los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos ya son propios de cada alternativa, ¿sí? Si nos damos cuenta ahorita, factores y criterios son independientes de las alternativas, independientes de cuántas alternativas tenga. Puedo tener 3, 5 alternativas y los factores serán los mismos y los criterios los mismos para evaluarlos. Pero los atributos ya dependen de cada alternativa, ¿sí? Es evaluar cómo se manifiestan estos factores en cada alternativa. Entonces, por ejemplo, en cantidad de movimiento, para el helado en cono, el atributo es helado y cono. Y en la opción B, el helado en vaso, la cantidad de alimento es B, helado. ¿Sí? Si hablamos de seguridad frente al movimiento, podríamos decir que la opción A es poco segura y la opción B es medianamente segura. Como vemos, el helado está sobrepasando el límite del vaso, igual hay posibilidad de que caiga, pero es medianamente seguro. Entonces, en generación de residuos, bueno, siempre generamos residuos, en este caso estamos hablando de los residuos que nos quedan como basura, tenemos que botar. En el caso del helado A,
nos van a dar una servilleta con la que vamos a sostener el helado, después vamos a limpiarnos y botar la servilleta. Entonces, los residuos son la servilleta. En el caso del helado, además de esa servilleta, necesitamos un vasito que contenga el helado y una cucharita para comer. Entonces, cuando analizamos por atributos, vemos la visión un poco más amplia de la que teníamos, fuimos directamente a las ventajas. Pero vamos a ver, ¿qué ventajas tenemos? Al definir primero atributos, nos ayuda a tener ventajas un poco más claras que las que hayamos expresado antes, ¿no? Por ejemplo, en A, en vez de decir más alimento, podemos decir un cono más de alimento. En este caso, la ventaja es para la opción A. En seguridad frente al movimiento, la ventaja es para la opción B, que es más seguro. Más seguro no quiere decir que sea muy seguro, si se dan cuenta, ¿no? La opción B es medianamente segura, pero es más segura que la A. En este caso, para generación de residuos, tenemos que quien tiene una ventaja es la opción A, que es un vasito y una cucharita menos de desperdicio. Se dan cuenta que esto dice menos, pero es ventaja, es algo positivo. Es porque nuestro criterio nos decía que menos residuos es mejor. Entonces, con esto creo que quedan claras las definiciones de alternativas, factores, criterios, atributos, ventajas, que son las que usa el tema para en adelante seguir explicándonos los métodos que usa para tomar decisiones. Y regresamos a esto. La forma en que tomamos decisiones importa. Entonces, yo no voy a tomar las decisiones que tomo para, qué sé yo, para definir qué me pongo en la mañana de ropa, de vestir, que cuando yo digo quién voy a poner como gerente de proyecto. Son distintas decisiones. A decisiones más importantes, métodos más importantes. Vamos a hablar en caso de decisiones relativamente importantes en el entorno, pero igual dentro del entorno laboral tenemos menos importantes y más importantes. Y reconoce eso el CBA y nos plantea 3 métodos de toma de decisiones dentro de su sistema. Primero tenemos la lista simplificada. Es una forma de toma de decisiones bastante sencilla y directa. La lista de 2 y el CBA de 7 pasos, que es el que muchas veces conocemos simplemente como CBA y nos lo presenta como una herramienta de toma de decisiones. Vamos a ver, para este caso vamos ejemplos de construcción. ¿Cuál es una decisión simple que tomamos en construcción y que la tomamos frecuentemente? Elección de proveedores. Por ejemplo, elección de proveedores, pero ¿de qué tipo de proveedores? Hay proveedores más complejos y más sencillos. Vamos a ver. Pero la lista de 2 simplificada tiene los siguientes pasos. Bueno, listar las ventajas de las 2 alternativas y escoger la alternativa que tenga la mayor importancia en sus ventajas. No necesariamente tener más ventajas quiere decir que es mejor, sino que dependerá de qué tan importantes son las ventajas para nosotros. Por ejemplo, hablamos de un proveedor, de un commodity. Un commodity es un material que está disponible al mercado, que el mismo material, exactamente el mismo, pueden ser distintos proveedores, y que generalmente cuando tomamos esa decisión solamente es el precio, ¿no? Bueno, hay algunas cosas más que considerar además del precio, que vamos a ver a continuación, y puede ser una lista de 2 simplificada. En este caso, supongamos que vamos a escoger un proveedor de cemento solo, o APU, o la marca X que ustedes quieran, ¿no? Como ustedes saben, en las obras, el cemento lo venden distintos proveedores. El mismo cemento, en distintos proveedores, distintos precios y con distintas condiciones. Esto nos puede llevar a tomar decisiones distintas. Entonces, imaginémonos que estamos evaluando a 2 proveedores, proveedor A y proveedor B. Y vamos a ver en la decisión qué ventajas tiene cada uno. Por ejemplo, el proveedor B me da 20 días de crédito, es decir, yo compro y pago de acá a 20 días, y el proveedor A me da 30. Entonces, el proveedor A me da 10 días más de crédito. Esa es la ventaja frente al proveedor B. Sin embargo, el proveedor B también tiene sus ventajas, ¿no? El proveedor A
yo hago un pedido y me entrega mis pedidos de cemento de acá a 3 días. El proveedor B, sin embargo, me dice que ellos me pueden entregar mi pedido de cemento, yo se lo pido antes de las 4 de la tarde y él me lo puede entregar al día siguiente temprano. Es decir, ni siquiera en un día completo, sino antes. ¿Qué ventaja tiene el proveedor B? Entregas mucho más rápidas. Asimismo, el proveedor cuyo almacén está mucho más lejos y el costo de su flete es mayor, solamente me hace entregas a partir de 300 bolsas. Y el proveedor B sí me hace entregas de 50 bolsas, ¿no? Es un proveedor en general más pequeño, con un almacén incluso cercano a mi obra y me puedo hacer de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tomo? Solamente la decisión de la situación en la que me encuentre mi proyecto y de la situación en la que se encuentre mi empresa. Entonces, por ejemplo, para este caso podría yo pensar, bueno, veo mi histórico de pedidos, no he tenido ningún pedido urgente que hacer, ni muchas compras en la ferretería del costado de la obra, porque bueno, estoy haciendo mi planner, estoy con mi last planner con tiempo, y además como es un commodity tengo un sistema de pedidos con stock mínimo, entonces pido 300 y cuando mi stock llega a 50, pido 300 más. De esta manera, realmente que me entregue más rápido o que me dé menos bolsas por despacho no me ayuda mucho. Sin embargo, yo puedo saber que la oficina central tiene ciertos problemas de liquidez en este momento, ¿no? Ha agarrado muchas horas a la vez, está teniendo problemas para los proveedores, y mientras más atrase el pago, será mejor. Entonces, en este caso, el proveedor A y el proveedor que tienen exactamente el mismo, pero condiciones distintas, me sirve este ejemplo, y por lo mencionado, escogeríamos, por ejemplo, el proveedor A. Vamos a ver, es un commodity y tenemos dos precios iguales, la decisión es sencilla, va a depender solamente de las ventajas. Pero cuando ya no tenemos precios iguales, la decisión puede complicarse un poquito. Entonces, vamos a ver el Choosing by Advantages en lista de 2. Continuamos con la lista de 2. Los pasos para tomar esta decisión es listar las ventajas de 2 alternativas, o 3, pueden ser más, pero en general se toman 2. Ya cuando es 3, este proceso se torna un poco complejo y es mejor pasar a una toma de decisiones de este pasos. Decidimos la importancia de cada ventaja, escogemos a la alternativa que tenga la mayor importancia en sus ventajas, si es que el costo nos lo permite. Vamos a ver cómo es esto. Tenemos el mismo caso, ¿sí? Con las mismas ventajas para cada uno, y en este caso llegamos a listar las ventajas del proveedor A y las ventajas del proveedor B, y vamos a ver de asignarle un puntaje. ¿Qué puntaje le asignamos? Bueno, a mí me gusta usar la escala escolar, es algo que hacemos en Motiva porque es una forma muy sencilla de orientar. Quizá cuando hablamos de 100 puntos de 100, en algunos casos, para decisiones sencillas podemos ver, bueno, 70 o 80, ¿cuál es la diferencia, no? Pero la escala escolar, que es está muy familiarizada con nosotros, todos saben que, bueno, que 20 es perfecto, que de 17 a 19 está muy bien, que quizás 14, 15 está bien, entre 11 y 13 pasaste, pero estás más o menos, y 10 es jalado, ¿no? Entonces, es una escala muy familiar para usar, pero pueden usar la que prefieran. En este caso, por ejemplo, consideramos la ventaja más importante, que es 10 días más de crédito, como un 20, y, bueno, el proveedor B5, entregas mucho más rápidas y como 5 puntos por despacho mínimo muy menor. En este caso, ya tenemos una diferencia de precios, ¿no? Cuando nos cobra el proveedor de 20 soles por el cento sol puesto en obra, incluido IGB, el proveedor nos cobra 20 soles con 50. Entonces, ¿cuántas bolsas vamos a consumir lo que queda de obra? Bueno, nos faltan más o menos 3.000 bolsas. ¿Qué decisión tomamos, no? A veces es difícil decidir si es tan importante estos 10 días más de crédito, por ejemplo, vamos a llamar a la oficina central, ¿no? Y
planteas la situación, bueno, tenemos una opción de tener 10 días más de crédito por la compra de cemento, pero va a costar 50 céntimos más por cada bolsa y nos faltan comprar 3 días. ¿Prefieres esa opción o tomamos la opción más barata? Bueno, sí, es más importante, ahorita tenemos problemas de liquidez, nuevamente es opción. Entonces, en lista de 2, podemos analizar también el tema de costos, podemos ver si es que las ventajas, si la diferencia de ventajas nos conviene de acuerdo a este costo, tomar una decisión adecuada. Pero hay otras decisiones más importantes en construcción, decisiones más complejas. Una de ellas las he mencionado ya, como un ingeniero accidente, pero hay opciones que se presentan más en nuestro día a día, así seamos de la parte operativa de la empresa. Por ejemplo, escoger un sistema constructivo. Cuando uno está en obra, bueno, tiene planos de estar construyendo, y siempre cuando está en sótano, se está acercando a algún proveedor a ofrecer algún sistema constructivo, o digamos, o no muy marcado. Por ejemplo, nos ofrecen viguetas prefabricadas y nuestro diseño tenía viguetas tradicionales, cosas tradicionales vaciadas en sitio. En este momento tenemos un costo por sistema, pero no se puede traducir a dinero y tenemos que ver cuál de las dos nos conviene más. Entonces, ese tipo de decisiones tomadas en obra, en la que hablamos de cambios en sistemas constructivos o de elección de subcontratistas muy importantes de la obra, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que subcontratan toda la elaboración de los muros anclados, ¿no? Entonces, si voy a confiarle a alguien, o todo, incluso dependiendo del manejo de la empresa, entonces, si voy a confiarle a alguien la construcción de todo mi casco, obviamente es una decisión muy importante y va a depender de mucho más que solamente el costo que me ofrezca. Este CDA de 7 pasos, bueno, he querido poner ese gráfico de Paz Arroyo. Es una ingeniera civil chilena que hizo su doctorado en Berkeley. Ella hizo su tesis doctoral acerca de Choosing by Advantages, o incluirla, bueno, dentro del sistema Lean. Ha trabajado mucho en eso, junto con Iris Tommelin también. Y bueno, es importante tener su punto de vista, ¿no? En este caso tenemos 7 pasos. Identificar las alternativas. Bueno, ahora que ya tenemos las definiciones, podemos hablar con esta propiedad, identificar alternativas. Paso 2, definir los factores. Paso 3, definir criterios obligatorios y deseados para cada factor. Paso 4, describir los atributos de cada alternativa. En el caso del paso 5, vamos a decidir las ventajas de cada alternativa. En el 6, decidir la importancia de cada ventaja. En el 7, evaluar, ya con una metodología, evaluar la información del costo, y luego pasaríamos a una fase de reconsideración, si es que es necesario, discusión de los pasos tomados, para después pasar a tomar la decisión. Entonces, en este caso, vamos a hablar de un sistema, una elección entre sistemas distintos para la construcción de las instalaciones del proyecto de construcción. Entonces tenemos la tradicional, que esté unida con pegamento, y tenemos tuberías de polipropileno unidas por termofusión. Entonces estamos hablando de un material relevante, ¿no? Una tesis de grado, asesorada por el ingeniero Pablo Orihuela, mostraba que de los reclamos postventa, la mayor cantidad de reclamos se presentaba en instalaciones sanitarias. Entonces, estamos hablando de un sistema que tiene gran importancia postventa. Entonces, vamos a ver, comencemos definiendo las alternativas. En este caso tenemos 2. Para estas decisiones complejas, en algunos casos tendremos más alternativas y tenemos distintos criterios. Entonces, por eso usamos este método que podría ser tedioso, pero no se hace muchas veces y vale la pena por la magnitud de los resultados que va a dar estas decisiones, ¿no? Definimos los factores. Por ejemplo, resistencia durante la obra.
Este es un factor importante. De los materiales tienen bastante desperdicio. Bueno, luego del cemento, del ladrillo, del mortero, muy cerca están las tuberías, ¿sí? Cuando colocamos los puntos y dejamos los puntos sobresaliendo la losa, es normal que si no es el mismo día, el día siguiente, y si no es el día siguiente, cuando está desencombrando la losa del techo superior, se rompan esos tubos, ¿no? Hay que armar unas cajuelas especiales. Aún así, terminan rompiéndose normalmente. Entonces es un factor que consideramos importante. ¿Qué otro factor? Resistencia a la presión, claro. O sea, resistencia a la presión quizás es el factor más importante, ¿no? Ambos tienen que cumplir con la norma. ¿Qué más tenemos? Cantidad de reclamos postventa. Es lo que comentaba, ¿no? Quizás esto es uno de los puntos más importantes que vamos a evaluar, ¿no? Necesitamos satisfacer a nuestro cliente de mejor manera y para eso necesitamos tener una menor cantidad de reclamos postventa. Pero ¿qué otra cosa es importante cuando hablamos de reclamos postventa? No solamente se trata de que no hayan reclamos, sino que los reclamos que hayan se solucionen de manera inmediata. Muchas veces el cliente valora que no hayan reclamos, que cuando los hay, nosotros acudamos de manera inmediata y lo solucionemos. Es distinto que me llamen y que yo al mismo día comunique que ya estoy al tanto de su tema y que al día siguiente voy a ir y va y lo solucione, a que me llamen y bueno, le diga, bueno, tengo disponibilidad personal de acá 7 días y a 7 días va alguien a revisar y dice, bueno, ya vi el problema, vengo de acá una semana a arreglarlo. Entonces, la velocidad de respuesta en post es muy importante, ¿no? Y nos permite satisfacer al cliente. Entonces, por eso, no solamente queremos bajar la cantidad de reclamos postventa, sino que considerar como importante la facilidad de las reparaciones postventa. Y estos sistemas son distintos, claro, en muchas cosas, ¿no? En todos estos factores son distintos también en la facilidad de reparaciones postventa. Como ustedes saben, la fusión de 2 tuberías de polipropileno se hace con una máquina, con una fusionadora. Y esta fusionadora tiene unas dimensiones considerables, ¿no? Bueno, de 20 centímetros, 15 centímetros de longitud. Y necesitan maniobrar este equipo. En cambio, el PVC es solamente hacer un agujero y pegar ambas piezas, ¿no? Entonces, va a presentar diferencias, ¿sí? Nosotros cuando reparamos una instalación sanitaria vamos a tener que entrar hasta el punto de la instalación, es decir, remover los acabados, los recubrimientos que tenga encima, ya sea para llegar al punto de reparar. Y mientras más pequeña sea la intervención, va a ser más fácil, más rápida de reparar y va a causarnos menos sobrecostos. Vamos a ver entonces los criterios para estos factores, ¿sí? En el caso de resistencia durante la obra, a más resistencia en obra mejor, es lógico porque se va a romper menos y va a generarnos menos desperdicio. Resistencia a la presión. En este caso tenemos un criterio necesario, que es cumplir con la normativa nacional como especificación del tubo y claro, también cumplir con las dimensiones que ha planteado el proyectista, ¿no? Aquí en este caso, en deseados podría decir a más resistencia a la presión mejor, pero estaríamos cayendo en un desperdicio que considera Lean, que es el sobreprocesamiento o la sobrecalidad. Si yo tengo un diseño que me da una especificación para esa calidad y yo le pongo más calidad, entonces estoy cayendo en un desperdicio. Entonces, en este caso, a más resistencia a la presión no es que sea mejor. Me interesa más un sistema que no falle, un sistema que tenga la presión necesaria, pero que no tenga filtraciones, que no falle, a que un sistema que tenga mucha resistencia a la presión igual filtra, ¿no? Entonces, no es realmente que la resistencia a la presión sea mejor. Entonces, no habría ningún criterio deseado para ese factor. Pasamos a la siguiente, cantidad de reclamos postventa. Lógicamente, a menos reclamos postventa es mejor. Asimismo, en facilidad de las reparaciones, más facilidad para la reparación es mejor. Ya vemos un poco de las diferencias. Sigamos con el cuarto paso. Ya tenemos nuestras alternativas, nuestros factores y nuestros criterios para esos factores. Ahora vamos a ver los atributos, ¿sí? Los atributos para cada una de las alternativas.
en resistencia durante la obra, tenemos que la tubería de polipropileno tiene resistencia buena, ¿no? Quien ha visto uno de estos tubos, no se pueden guiar de la imagen también, el diámetro, espesor de este tubo es mucho mayor, mucho más considerable que el de PVC, y por tanto la tubería es más resistente. Si uno intenta quebrarla con las manos, no se puede. Por eso su atributo es bueno, ¿no? Tiene una buena resistencia. En el caso de tubería PVC, es mala, se puede romper con las manos, es fácil de romper con un golpe. Luego hablamos de la resistencia a la presión. En este caso, ambos cumplen la normativa vigente. Luego hablamos de cantidad de reclamos postventa. Con tuberías de polipropileno, la confusión o un sistema de unión más puro, tenemos una cantidad de reclamos postventa media, mientras que con tuberías de PVC tenemos una cantidad de reclamos alta. ¿Sí? En cuanto a facilidad de reparaciones, bueno, la facilidad de reparación, como les comentaba, en el polipropileno es media, porque hay que hacer un agujero más grande para meter la fusionadora, y en tuberías de PVC es alta. ¿Sí? Hay que encontrar, y el agujero para que entre la mano es suficiente para realizar la reparación y que salga la mano, ¿no? Luego de los atributos vamos a pasar a hablar de las ventajas, en punto 5. Entonces las ventajas irán en la alternativa que tiene realmente una ventaja sobre la otra. En el caso de resistencia durante la obra, la ventaja va para tubería de polipropileno. Quiere decir que tiene mejor resistencia. En el caso de resistencia a la presión, vemos que no hay ventaja, ambos cumplen. En cantidad de reclamos postventa, tenemos para polipropileno menor cantidad de reclamos. Y en facilidad de reparaciones, en este caso, la ventaja favorece a las tuberías PVC pegadas con pegamento. Tienen mayor facilidad de reparación. Vemos entonces aquí algo particular. En el caso de resistencia a la presión, no hay ninguna ventaja. El sistema se llama escogiendo o escoger por ventajas. Por lo cual, por más que la resistencia a la presión sea un factor muy importante, si es que no hay ninguna ventaja que diferencie ambas opciones, no tiene sentido considerarla dentro de nuestro análisis. Es más, como es alta su importancia, quizás puede contaminar nuestra decisión. Pero la retiramos. Hacemos más sencillo nuestro proceso de toma de decisiones. Seguimos con el siguiente paso, que es darle importancia a las ventajas. En este caso, lo que nos recomienda el CDA es comenzar por la ventaja que consideremos nosotros más importante. Tenemos en este caso 3, que estamos comparando: mejor resistencia, menor número de reclamos y mayor facilidad de reparación. Pongamos en este caso como más importante, por todo lo que hemos explicado, menor número de reclamos, porque es lo que tiene incidencia directa con la satisfacción de nuestros clientes. Como lo consideramos más importante, le ponemos 100 puntos. Y estos 100 puntos nos van a ayudar a definir la importancia de las demás ventajas. Dense cuenta que aquí no estamos dándole importancia a los factores, sino a las ventajas. ¿Sí? Es la ventaja de menor número de reclamos contra la ventaja de mejor resistencia, contra la ventaja de mayor facilidad de reparación. En este caso, mayor facilidad de reparación frente a los 100 puntos que tenía menor número de reclamos, es como 80 para mí. Y en el caso de mejor resistencia es importante, impacta en el costo del proyecto, pero no tanto. Pongámosle 50. Lo que vamos a hacer a continuación es sumar estos puntos de ventaja. ¿Sí? ¿Qué duda me comunica para irla respondiendo? En este caso sumamos de ventaja. Tendríamos 150 puntos para la alternativa de polipropileno, 80 puntos para la alternativa de PVC. Vamos a ver, pero en este caso estamos hablando de dos sistemas que se presupuestan como sistema. Es decir, tiene un costo distinto a la mano de obra, tiene un costo distinto a los materiales, la composición materiales, mano de obra, equipos es distinta, entonces vamos a evaluarlos como sistema.
Y así lo hemos hecho. Como sistema, tiene 150 puntos de ventaja polipropileno, 80 puntos de ventaja el PVC. Pero veamos cómo estamos en costos, que es el punto 7 de nuestra toma de decisiones. Polipropileno, que tenía 150 puntos, tiene un costo total como sistema de 190.000 soles. PVC, que tenía 80 puntos de ventaja, tiene un costo total de 180.000 soles. Entonces, ¿qué decisión tomamos? En este gráfico se pueden presentar varios casos, ¿sí? Cuando tenemos opciones de mismo costo, por ejemplo, es lógico que vamos a tomar la que tenga más puntos de ventaja. Cuando tenemos dos opciones que están con los mismos puntos de ventaja, lógico que tomemos la que nos cuesta menos. Pero en la mayoría de casos como este, se nos va a presentar dos puntos que no coinciden ni en costo ni en ventaja. Y tenemos que tomar la decisión correcta. Normalmente cuando tomamos la decisión correcta es la que nos dice que nos da más valor que la otra. Si tenemos nosotros la definición de valor clara, es costo entre beneficio para tener más tía, ¿no? Hay un artículo muy interesante presentado en el ILC, me parece que es del 2017 o 2016, que habla de los 20 principios del valor. Antes es bueno que lo revisen, pero si queremos quedarnos con una definición concisa, podemos hablar que es una relación entre los beneficios y el costo que obtenemos, ¿sí? Entonces, mucho se habla de valor en línea, a veces no está clara la definición, pero con esta definición de valor tratemos de ver cuál de estas dos opciones da más beneficios o ventajas, en este caso, por el costo. En este caso, como somos ingenieros, podemos entender que la línea trazada hacia el punto entre puntos de ventaja y costo con más pendiente va a ser la que nos da más beneficios o más ventajas por nuestro dinero. En este caso, la toma de decisiones iría para tuberías de polipropileno unidas por termofusión para el sistema completo, ¿no? Entonces, con esto podemos llegar a varias conclusiones que hemos podido dejar en esta pequeña presentación. La primera es que el método de toma de decisiones importa. Eso hay que dejarlo totalmente claro. Una cosa son las decisiones intuitivas, como en este caso podemos hablar de una habilidad intuitiva, por ejemplo, hablar, y una habilidad aprendida, que es escribir. Igual, una toma de decisiones intuitiva es totalmente distinta a una toma de decisiones sistematizada dentro de un sistema, en este caso, dentro del CDA. Entonces, el método de toma de decisiones importa. Si lo hacemos de manera intuitiva, lo hacemos, como hemos visto en el ejemplo, en primera vuelta, en segunda vuelta, con ponderaciones o con CBA, nos pueden dar distintos resultados. Entonces, el método de toma de decisiones importará. ¿Qué más tenemos? Perdón. ¿Qué más tenemos? Los métodos del CBA evalúan las ventajas, no los atributos. Ya hay por qué también. Nos basamos en ventajas, no en atributos. El CBA permite analizar múltiples criterios de múltiples alternativas de manera simplificada. Todo por 7 pasos pareciera un poco engorroso, pero frente a otros métodos, por ejemplo HP, es mucho más sencillo, porque solamente evalúa ventajas. Entonces, cuando tenemos varias alternativas y varios criterios o factores a evaluar, vamos a ver que el CBA es opción finalmente más sencilla que otros métodos de toma de decisión. ¿Y qué más? Los resultados obtenidos del CBA son consistentes. Como han visto, seguimos un procedimiento que podemos compartir en cada uno de los casos. En este caso lo he compartido yo con ustedes, y es discutible, cada decisión va a ser distinta. Quizás ustedes dentro de su experiencia han visto otros atributos para cada una de las alternativas y podamos discutirlos, pero eso es lo que nos da el CBA, que podemos discutir cada paso, que podemos discutir
los atributos que podemos discutir, las ventajas, la importancia de las ventajas y llegar a una decisión en conjunto. Muchas gracias por su atención. Espero que estos temas hayan quedado claros. Para más información acerca de toma de decisiones, en específico de CBA, tenemos el Instituto de Innovación en las Decisiones. Ahí les dejo el link. Este es la consultora del mismo Jim Sur, que es el autor del método. Tenemos también Paramount Decisions, que es la página, bueno, de un grupo de investigadores y gente de la industria que se dedican a las decisiones de las empresas. Dentro de ellos pasa Rollo. Y el IGLC tiene, dentro de los artículos publicados de libre disponibilidad, bastante información acerca de CBA, bastante información de toma de decisiones que puede resultarles útil. Muchas gracias por su atención y quedo de algunas consultas que tengan. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Entonces, si tienen alguna pregunta, hemos puesto ahí para que pongan sus preguntas en el chat. Si tuvieran alguna pregunta, o de repente quizás prenden su micrófono para hacerle una pregunta a Santiago directamente. Y yo tenía una pregunta, Santiago. Mira, vamos a suponer que una persona está tomando decisiones frente al reclutamiento de personal, ¿no? Yo voy a reclutar personas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, digamos, entre los criterios, los factores y los atributos que podría tomar, digamos, para poder reclutar personal? ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Qué tomaría en cuenta? Claro, es muy buena pregunta. A ver, el método de CDA nos plantea unas definiciones y unos pasos para tomar la decisión. Si estamos hablando de un caso importante, probablemente tomemos este CBA de 7 pasos. Y la decisión de factores va a depender de la expertise del equipo que está tomando decisiones, ¿no? Quizás para un cargo sea distinto que para otro. Estos factores serán definidos, bueno, por el gerente de la empresa, el proyecto, recursos humanos. Quizás tomen en cuenta experiencia laboral, habilidades blandas, conocimiento de herramientas, cierto software, pero es ese equipo encargado de toma de decisiones el que para esa decisión y ese cargo en específico va a definir los factores que hay que tomar, ¿no? Es distinto para un gerente de proyecto que para un cargo de gerente de operaciones, ¿no? Entonces, va a depender un poco en ese caso del perfil, del que tenga recursos humanos y que requiera para este puesto, ¿no? El CDA que nos es la forma o el método que vamos a usar, pero siempre para definir factores, para importancia, muy importante la opinión de los expertos, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Excelente tu exposición. Te habla José Luis Rodríguez. Buenas noches, ingeniero Carlos. ¿Cómo estás, José Luis? Dale. Sí, una consulta, Carlos. Mira, yo más o menos, perdón, Santiago, yo he estado utilizando el método CBA y más o menos algunas dudas que tenía eran, o sea, cómo hacerlo un poco más cuantitativo, ¿no? El número, porque a veces si una persona toma alguna decisión, como que podría, cuando coloca ya el puntaje un poco al sentimiento, ¿no? Tal vez a una persona le parece 100, a otra persona le parece 90. No sé si es viable ponderar o repartir la decisión entre 3, 4 personas y ponderar los números. ¿Cuál sería la mejor forma, ¿no? Para tener un número un poco más, no sé, aterrizado a la realidad o un poco más objetivo, tal vez, ¿no? Sí, correcto. La ventaja que nos brinda al respecto del CDA es que si vemos los 7 pasos, realmente la parte que concentra enormemente el criterio personal de quien toma las decisiones, la subjetividad, es el paso 5, que trata de decidir la ventaja de cada alternativa, ¿no? El paso 6, decidir la importancia de cada ventaja. En ese caso, claro, se puede usar el criterio de varias personas, justamente nos permite el sistema. Lo primero sería, para seguir el procedimiento,
escoger entre todas las ventajas es la más importante, ¿no? Y teniendo entre todas la más importante, podríamos, en base a esa, tener ya una ponderación de las siguientes, ¿no? Por ejemplo, si escogemos para el ejemplo que la más importante es menor número de reclamos, podemos tener un puntaje de 100 para esa, decidiendo el consenso que es más importante, y ya para el 80 y el 50, que quizás es lo que siempre queda un poco a criterio del especialista, si estamos tomando las decisiones entre un equipo de trabajo, sí podemos, pues podemos hablar, para mí pues 80, mayor facilidad de reparación, para 70, entonces podemos poner 75. Sí, es una opción válida. Lo otro que mencionabas también es interesante, es al momento de asignar poner datos cuantitativos, cualitativos. CBA permite las opciones, ¿no? El caso de resistencia durante la obra quizás es un poco difícil de definir y podamos usar en este caso la parte cualitativa, pero si hablamos de cantidad de reclamos postventa, si tenemos un histórico o un registro histórico de estos reclamos, podríamos hablar de 20% menos de reclamos postventa o de 10 reclamos postventa menos por metro cuadrado. Entonces sí, cuando haya información, es mucho mejor tener información cuantitativa que cualitativa, pero el método funciona con ambas. Ok, gracias, Santiago. Muy bien, hay una pregunta acá, Santiago, dice, de Adara Banda, no sé si la lees ahí, está en el chat. Dice, ¿el método de CBA beneficia en el área de compras cuando los requerimientos tienen tiempos limitados? Respondiendo a esa consulta, nuevamente regresamos a este gráfico que lo hemos mostrado mucho, pero es muy ilustrativo. Cuando estamos tomando decisiones para adquisiciones sencillas, hablamos de commodities, hablamos de un proveedor entre dos proveedores conocidos, que ya sabemos más o menos cómo trabajan, cómo se comportan, podemos tomar métodos de decisiones, como lista de dos simplificada. Cuando hablamos de CBA de 7 pasos, es cierto que requiere un mayor esfuerzo, una mayor cantidad de pasos, una mayor cantidad de tiempo. Sobre todo en tener toda la información completa, ¿no? Más que en elaborar el método, porque esto puede hacerse en 2 horas de más si es que tenemos toda la información. Pero sí, cuando sean decisiones muy importantes, tenemos que usar el 7 pasos, que es complicado. Normalmente cuando hablamos de adquisiciones, de todas maneras en adquisiciones tenemos adquisiciones sencillas y tenemos adquisiciones complejas, ¿no? No creo que sea adecuado manejar con mucha premura o con mucha urgencia temas de compras tan importantes como la compra de un ascensor o como la compra de un equipo médico especial si estamos hablando de un hospital, ¿no? Entonces, sí, las decisiones más complicadas tenemos que verlas en nuestro look ahead con más tiempo, con nuestra programación de fases con más tiempo de anticipación, y por ello podemos tomarnos, digamos, el lujo un poquito más en tomar una decisión más acertada. Correcto. Cristian nos dice, ¿cuáles son los riesgos más comunes de este sistema de decisiones? A ver, los riesgos más comunes radican sobre todo en no entender claramente el sistema. Mucha gente suele combinar distintos métodos de toma de decisiones, querer aplicar ponderaciones a los factores, entonces no hacerlo de manera adecuada nos lleva a errores, ¿no? A errores en el sistema. ¿Qué otros riesgos tiene? Como comentamos anteriormente, el riesgo principal que tiene cualquier decisión, porque todas las decisiones tienen este riesgo, es la subjetividad. Para eso hay una fase de reconsideración, y para eso este método nos permite evaluar entre la decisión, ¿no? Mientras más personas puedan participar de la toma de decisiones dentro del equipo, va a ayudar a disminuir esta incertidumbre. Pero es cierto que hacer todo ese trabajo es muy tedioso. Entonces, lo importante es dejar la parte operativa, la parte que no tiene incertidumbre, que no tiene opinión propia, a cargo de una persona responsable, y cuando se a la parte de decidir la importancia de cada ventana y tomar la opinión de distintos expertos, o tomar en todo caso varias opiniones dentro de nuestro equipo bajo.
Ok, Guillermo nos dice, ¿qué pasa si una persona que toma decisiones mediante esta metodología, que significa, digamos, en un mayor costo, no recibe respaldo de la gerencia? Bueno, es un tema subjetivo, pero de repente las ventajas habría que analizarlas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, siempre estos temas de, cuando después de este tema me preguntan cuál es la más grande de implementación, ¿no? La barrera más grande de implementación en herramientas de gestión, herramientas informáticas, siempre es cultura, ¿no? Eh, en BIM se habla que el 20% es tecnología y el 80% es cultura. Yo creo que es un porcentaje similar para cualquier herramienta de gestión, ¿no? El tema es sencillo, lo he expuesto ahora, pero que la gente comience a usarlo es complicado, porque estamos acostumbrados, es más, a tomar decisiones sin ningún sistema, ¿no? Entonces, la ausencia de sistemas, tomar decisiones en base a nuestra intuición, es lo común, y cambiar de eso a una toma de decisiones compartida, estructurada, que es un poco más extensa, puede resultar difícil para algunas personas, ¿no? Entonces, lo ideal es que esto parta desde la gerencia, ¿no? Desde una intención de la gerencia de tomar decisiones más acertadas y, bueno, la idea es mostrar las ventajas de este sistema, ¿no? Mostrar sobre todo un principio Lean que cumple muy bien esto es la transparencia, ¿no? Una decisión pasa por un proceso mental que muchas veces no podemos plasmar en un papel, en un Excel o en algún documento que respalde nuestra decisión. Y si es así, la gerencia muchas veces tendría que confiar demasiado en quienes toman las decisiones en su intuición, y si usamos este método, sí tenemos una forma de expresarlo, de comunicarlo a gerencia, ¿no? Entonces quizás AI puede ayudar a que la gerencia entienda la importancia de esto, ¿no? Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta adicional, agradecemos a Santiago Pacheco sobre la participación en estos webinars que estábamos preparando acá en 360 Link. Te agradecemos mucho, Santiago, por tu participación y por tu docta explicación de este método que no es nuevo, pero sí novedoso para nosotros y que nos puede, digamos, incorporar mayor beneficio para nuestra profesión. ¿Algunas palabras finales? Bueno, Carlos, agradecer nuevamente a ti, a 360 Link por la invitación. Gracias a quienes nos han escuchado. Bueno, esperamos que esto contribuya un poco en el conocimiento de herramientas y en mejorar nuestras prácticas de gestión de las empresas. Ok, muy bien. Y nosotros entonces continuamos mañana a las 6 de la tarde con otro webinar interesante. Muchas gracias por la participación de todos. Gracias. Gracias, Santiago.